El perímetro de los triángulos es la suma de sus tres lados. Acá podemos ver que este es un triángulo rectángulo. El siguiente es un triángulo isósceles, ya que tiene dos lados iguales. El siguiente triángulo también es un isósceles. Y los otros dos triángulos son triángulos rectángulos y otro triángulo isósceles. Vamos a hallar el área del primer triángulo que encontramos en nuestro recorrido. En este caso tenemos un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo tiene todos sus lados diferentes. La hipotenusa mide 52 centímetros, el cateto opuesto 28 centímetros y su cateto adyacente 48 centímetros. ¿De qué forma hallamos el perímetro? Sumando todos sus lados y el resultado será este mismo. Después hallamos el área del triángulo. ¿Cómo? Con la fórmula general que dice que la base por la altura dividido 2. Reemplazamos los valores. 48 centímetros, que es nuestra base, y la altura que tomamos de acá, que es 28 centímetros, todo esto dividido sobre 2. Una forma simple de hacerlo es sacándole mitad a este número, que sería 24, y a este también, que sería 14. Después multiplicamos ambos valores y lo dividimos entre 2 y nos va a dar este resultado, que será el área de acá. Vamos a utilizar el teorema del coseno para hallar el valor de los ángulos, ¿cierto? Es un triángulo que tiene dos lados iguales, y si tiene dos lados iguales, tiene dos ángulos iguales. Entonces vamos a hallar el ángulo que no es parte de los ángulos iguales, para que los otros dos ángulos obviamente sea fácil, sino restar y nos sea fácil sacar el ángulo. En nuestro ejercicio tenemos el triángulo que se forma en la estructura de una iglesia. Este triángulo tiene 2.50 metros aquí y 2.50 metros acá. Y aquí tiene 4.40 metros. Entonces vamos a utilizar el teorema del coseno, que nos dice que el cuadrado del lado A es igual a la suma de los dos cuadrados del cuadrado más el cuadrado menos el doble producto de los dos cuadrados anteriores, BC, por el coseno de el ángulo A. ¿Cierto? El ángulo A es el ángulo opuesto al lado A. Entonces en este caso este va a ser el lado A, este va a ser el lado B y este va a ser el lado C. Respectivamente el ángulo A va a ser este, el ángulo B va a ser este y el ángulo C va a ser este. Perdón, al revés. El ángulo B va a ser este y el ángulo C va a ser este. Ahora, comencemos a reemplazar valores. El cuadrado de 4.40 es igual al cuadrado de 2.50 más el cuadrado de 2.50 menos el doble producto de 2.50 por 2.50 por el coseno del ángulo A. Despejamos. Pasamos este para acá y pasan con símbolos contrarios, o sea que 2 por 2.50 por 2.50 me da que es entonces a 2 por 2.50 por 2.50, 2 por 6.25 y 2 por el coseno de A es igual a 2.50, o sea 6.25 más 6.25 menos 19.36. Ya resolvimos los exponentes, seguimos despejando. Coseno de A es igual a 6.20, a 12.5 menos 19.36 sobre
12.5. Seguimos despejando. Coseno de A es igual a 12.5 menos 19.36 es igual a menos 6.86 menos 6.86 dividido entre 12.5. Coseno de A es igual a menos 0.54. ¿Cierto? Ya tenemos el coseno del ángulo. Ahora, ¿cómo damos el valor del ángulo? En este caso vamos a utilizar la calculadora. Vamos a utilizar coseno de 0.54 y nos va a arrojar un valor en ángulos, en ángulos, en grados, que nos dice que son 57.31 grados. Es el valor del ángulo que estamos buscando, que es 57.31 grados. ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este ángulo superior, el de la iglesia, es de 57.31. Entonces, ¿cómo vamos a hallar los otros dos ángulos? El ángulo B y el ángulo C. Si ya vemos que está el 57.3, le vamos a restar de eso a 360. Entonces nos va a dar 312.69. 37.31 es el valor del ángulo. Eso se lo vamos a restar a 180. 180 menos 57.31 da 9, 6, 3, 9, 6, 6 y 3, 10, 1, 7, 3, 2, 2, 5 y 8, 3, 5 y 8, 3, 2. Luego me equivoco, 190, 180 menos 57.9. Sí. Pauselo. Tienen que recortar los pedazos. Bueno, este pedazo también obviamente hay que recortarlo. Entonces tenemos que el valor de los otros dos ángulos es de 122.69. Esto lo vamos a dividir entre 2 y nos da un valor de aproximadamente 61.61.3, no más. O sea, 61.3 sería el valor de los otros dos ángulos. Entonces el triángulo de la iglesia aquí va a valer 57, aquí va a valer 61 y aquí va a valer 61. Aquí punto 3 y aquí punto 3. ¿Cierto? Le falta una milésima para que quede completo. Ahora, ¿por qué estos dos ángulos miden lo mismo? Porque recordemos, un ángulo que tiene dos lados iguales también debe tener dos ángulos iguales.